Hola a todos mis queridos amigos, mis hermanos, ¿cómo están? Soy Camilo Reyes y los quiero invitar para que me acompañen con la lectura del capítulo 7 de Historia de un alma de Santa Teresa del Niño Jesús. Vamos a iniciar, hermanos. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y compartirlo con algún amigo. Vamos a leer la introducción y luego iniciamos ya con la lectura. Capítulo 7. Admisión de Teresa en el Arca Bendita. Primeras pruebas. El anuncio divino de compromiso. La nieve, un gran dolor. El lunes 9 de abril de 1888 fue elegido como el día de mi entrada. Era el día en el que se celebraba en el Carmelo la fiesta de la Anunciación, retomada a causa de la Cuaresma. La noche anterior nosotros nos encontrábamos todos reunidos alrededor de esta mesa familiar, donde yo debía sentarme por última vez. Qué dolorosos son las despedidas. Como uno quisiera ser olvidado, las palabras más tiernas se escapan de todos los labios, como para hacer sentir más intensamente el sacrificio de la separación. En la mañana, después de haber echado en un último vistazo a los pequeños matorrales, ese nido lleno de gracia de mi infancia, yo me fui al Carmelo. Yo asistí a la Santa Misa rodeada por mis padres queridos como la noche anterior. En el momento de la comunión, cuando Jesús bajó a sus corazones, yo solo escuché sollozos. Por mi parte, yo no boté ni una lágrima, pero al caminar para entregarme a la puerta alambrada, mi corazón latía tan violentamente que yo me preguntaba si iba a morir. ¡Ah, qué momento! ¡Qué agonía! Hay que vivirlo para poder entenderlo. Yo besé a todos los míos y me arrodillé frente a mi padre para recibir su bendición. Él se arrodilló también y me bendijo entre lágrimas. Fue un espectáculo que debió haber hecho sonreír a los ángeles que le presentaban su niña a Dios, niña que estaba aún en la primavera de la vida. En fin, las puertas del Carmelo se cerraron detrás de mí. Yo caí en sus brazos, mi madre muy amada, y allá yo recibí los besos de una nueva familia, de la cual no se tiene duda que está llena de devoción y cariño. Mis deseos se habían vuelto realidad finalmente. Mi alma sentía una paz tan dulce y profunda que se me haría imposible de explicarlo. Y desde la edad de 8 años y medio, esta paz íntima quedó en mí. Ella no me ha abandonado, aún en medio de las pruebas más grandes. Todo en el monasterio me pareció maravilloso. Yo sentía que había sido transportada a un desierto. Nuestra pequeña celda me encantaba sobre todas las cosas. Sin embargo, repito, mi felicidad estaba calmada. El céfiro más ligero no ondeaba las aguas tranquilas sobre las que yo navegaba mi pequeña cesta. Ninguna nube oscurecía mi cielo azul. Ah, yo me sentía plenamente recompensada por todas mis pruebas. Con qué felicidad profunda yo me repetía: ahora yo estoy aquí para siempre. Esa felicidad no era efímera, no debía irse con las ilusiones de los primeros días. Las ilusiones, el buen Dios me ha preservado en su misericordia. He encontrado la vida religiosa tal y como yo la había imaginado. Ningún sacrificio me asombró y sin embargo, usted lo sabe, mi madre, mis primeros pasos se han encontrado con más espinas que rosas. Al principio, yo solo tenía para mi alma el pan cotidiano de una sequedad amarga. Después el Señor permitió, mi madre venerada, que sin su consentimiento yo fuese tratada por usted muy severamente. Yo no podía encontrarme con usted sin recibir algún reproche. Una vez, yo me acuerdo que luego de dejar una telaraña en el convento, usted me dijo enfrente de todas las personas: se nota que una niña de 15 años es quien barre los conventos, es una pena. Anda a quitar esa telaraña y sé más cuidadosa la próxima vez.
En las raras ocasiones en las que me sentía cerca de usted durante una hora, aún me regañaba casi todo el tiempo, y lo que me hacía sentir peor era el hecho de no entender la forma en la que debía corregir mis defectos. Por ejemplo, mi lentitud, mi poca devoción para los deberes. Defectos que usted me señalaba, mi madre, en su muestra de bondad hacia mí. Un día me dije que sin duda usted desearía verme dedicarle de mi tiempo libre al trabajo, que normalmente dedicaba a la plegaria, y yo puse en marcha mi pequeña aguja sin levantar los ojos. Pero como yo quería ser fiel y actuar solo bajo la mirada de Jesús, nadie nunca lo supo. Durante el tiempo en el que me estaba postulando, nuestra maestra me veía en la tarde, a las 4:30, arrancando hierba en el jardín. Eso me costaba mucho, aún más mi madre, que estaba casi segura que iba a encontrármela en el camino. Usted dijo en una de las ocasiones: pero finalmente esta niña no hace absolutamente nada. ¿Esta no es sino una novicia que hay que enviar todos los días a pasear? Y por todas las cosas usted actuaba así conmigo. Oh, mi madre muy amada, cómo le agradezco haberme dado una educación tan fuerte y preciosa. ¡Qué gracia tan grande! ¿Qué hubiera sido de mí si, como los creían las personas del mundo, yo hubiera sido la consentida de la comunidad? Tal vez en vez de ver a nuestros señores mis superiores, yo solo hubiera visto a la criatura, y mi corazón tan guardado en el mundo se hubiera atado humanamente en el convento. Afortunadamente, por su sabiduría maternal, yo no sufrí esa desgracia. Sí, puedo decirlo, no solo por lo que acabo de escribir, pero por otras pruebas más sensibles aún. El sufrimiento me ha tendido el brazo desde mi llegada, y yo lo he recibido con los brazos abiertos y amor. Lo que yo venía a hacer en el Carmelo, lo he declarado en el examen solemne que precedió mi profesión. Yo vine para salvar a las almas, y sobre todo con el fin de rezar por los sacerdotes. Cuando se quiere lograr una meta, hay que buscar las maneras de hacerlo. Y Jesús me hizo entender que Él me daría las almas para la cruz. Mientras más cruces yo encontraba, más crecía mi inclinación hacia el sufrimiento. Durante 5 años, ese fue mi camino. Pero yo iba a conocerlo sola. Esa fue la flor ignorada que yo quería ofrecerle a Jesús. Esta flor cuyo perfume que se extiende solo del lado de los cielos. El padre reverendo Pichón, 2 meses luego de mi ingreso, se sorprendió por la acción que Dios tomó hacia mi alma. Él vio mi fervor un poco infantil y mi voz muy dulce. Mi entrevista con el buen padre me había consolado mucho, sin la dificultad extrema que yo sentía de desahogarme. Sin embargo, yo le hice una confesión general, luego de la cual él pronunció estas palabras: en presencia de Dios, de la Santa Virgen, de los ángeles y todos los santos, yo declaro que usted jamás ha cometido un pecado mortal. Agradézcale al Señor de lo que Él ha hecho por usted gratuitamente, sin ningún mérito de su parte. Sin ningún mérito de mi parte. ¡Ja! No podía creerlo. Yo sentía lo débil que era, imperfecta, sola. El saberlo llenaba mi corazón. El miedo de haber desteñido el vestido blanco de mi bautizo me hacía sufrir mucho, y esa certeza que salía de la boca de un director como lo deseaba nuestra madre Santa Teresa, es decir, uniendo la ciencia con la virtud, me parecía venir de Dios mismo. El buen padre me dijo de nuevo: mi niña, que nuestro Señor sea siempre su superior y su maestro de las novicias. Y lo fue, de hecho, como también mi director. Al decir eso, no me refiero a que mi alma hubiera estado cerrada a mis superiores, muy lejos de esconderles mis predilecciones. Yo siempre traté de ser un libro abierto para ellos. Nuestra maestra era una verdadera santa, el ejemplo de las primeras carmelitas. Yo no la dejaba ni por un momento, porque ella me enseñaba a trabajar.
Su bondad por mí no podía explicarse. Yo la amaba mucho, yo la apreciaba, y sin embargo, mi alma no se abría. Yo no sabía cómo explicar lo que pasaba dentro de mí. Me hacían falta los términos, mis direcciones se volvieron una tortura, un verdadero martirio. Una de nuestras viejas madres parecía entender un día lo que yo sentía. Ella me dijo en el recreo: mi pequeña niña, me parece que usted no debe tener mucho que decirles a sus superiores. ¿Por qué piensa eso, mi madre? Porque su alma es extremadamente simple, pero cuando usted sea perfecta, usted se volverá más simple aún. Mientras nos acercamos a Dios, más simple nos volvemos. La buena madre tenía razón. Sin embargo, la dificultad extrema que yo experimentaba para abrirme viniendo de mi simplicidad era una verdadera prueba. Hoy, sin dejar de ser simple, yo expreso mis pensamientos con una gran felicidad. Yo he dicho que Jesús había sido mi director. Apenas el reverendo padre Pichón se encargaba de mi alma, tampoco fue que sus superiores lo enviaron a Canadá. Limitada a solo recibir una carta al año, la pequeña flor trasplantada a la montaña del Carmelo se inclinó rápidamente hacia el director de los directores y se expandió en la sombra de su cruz, recibiendo sus lágrimas como rocío bienhechor, su sangre divina y su cara adorable como sol radiante. Hasta ese entonces, yo no sabía lo profundo de los tesoros encerrados en la santa cara. Fue mi pequeña madre Inés de Jesús quien me enseñó. Igual que antes, ella había precedido a sus 3 hermanas en el Carmelo, igual que ella había conocido de primera los misterios de amor escondidos en la cara de nuestro esposo. Entonces, ella me los presentó y yo entendí. Entendí mejor que nunca lo que es la verdadera gloria. Aquel cuyo reino no es de este mundo, me mostró que la realeza sola envidiable consiste en querer ser ignorado y no tomado en cuenta para nada, en meter su alegría en el desprecio de sí mismo. Ah, como el de Jesús, yo quería que mi cara estuviera escondida de todos los ojos, que en la tierra nadie me reconociera. Yo tenía sed de sufrir y de ser olvidada. Qué misericordioso fue el camino por el cual el Divino Maestro me ha conducido siempre. Él nunca me ha hecho desear algo sin dármelo. Esa es la razón por la cual su cáliz amargo me pareció delicioso. Al final de mayo de 1888, luego de la fiesta de la profesión de María, la mayor que Teresa, tuvo la gracia de coronar de rosas el día de su matrimonio místico. La prueba vino a presentarse de nuevo a mi familia. Desde su primer ataque de parálisis, nosotros notábamos que nuestro buen padre se cansaba muy rápido. Durante nuestro viaje a Roma, yo me di cuenta muy seguido de que su cara traicionaba su fatiga y su sufrimiento. Pero sobre todo lo que me impresionó eran sus progresos admirables en el camino de la santidad. Él había logrado volverse maestro de su rapidez natural y las cosas de la tierra parecían apenas afectarle. Permítame, mi madre, de citarle un pequeño ejemplo de su virtud. Durante el peregrinaje, los días y las noches en el vagón parecían ser largos para los viajeros, y nosotros los veíamos jugar partidas de cartas que a veces se volvían tormentosas. Un día los jugadores nos preguntaron si queríamos participar. Nosotros dijimos que no, alegando que no teníamos conocimientos al respecto. Para nosotros el tiempo no pasaba a la misma velocidad que para ellos, sino que era muy corto para contemplar los panoramas que se ofrecían a nuestros ojos el tiempo que quisiéramos. El descontento llegó rápido. Nuestro querido pequeño padre, tomando la palabra con calma, nos defendió, dejándoles entender que estando en peregrinaje no nos quedaba mucho tiempo para practicar la plegaria. Uno de los jugadores, olvidando el debido respeto que se le deben tener a los cabellos blancos, gritó sin reflexionar:
Afortunadamente los fariseos son raros. Mi padre no respondió ni con una palabra. Hasta pareció alegrarse un poco y encontró la manera más tarde de estrechar la mano de ese señor, acompañando esta bella acción con una palabra amable que podía hacer creer que no se había hecho ninguna ofensa, o que al menos ella había sido olvidada. De hecho, esta costumbre de perdonar no databa de ese día. Por palabras de mi madre y de todos los que lo han conocido, él jamás ha pronunciado una palabra que no fuera una ofrenda de caridad. Su fe y su generosidad eran igualmente una prueba. Esta es la forma en que él anunció mi partida a uno de sus amigos. Teresa, mi pequeña reina, entró ayer al Carmelo. Solo Dios puede exigir tal sacrificio, pero Él me ayuda tan fuertemente que en medio de mis lágrimas mi corazón está lleno de felicidad. A ese fiel seguidor hacía falta darle una recompensa digna de sus virtudes, y esta recompensa se la pidió él mismo a Dios. Oh, mi madre, usted se recuerda de ese día, de ese parlatorio donde mi padre nos dijo: mis niñas, yo vengo de Alencón, donde he recibido en la iglesia de nuestro Señor unas gracias tan grandes, consuelos, que he hecho esta plegaria. Mi Dios, es demasiado. Sí, yo estoy muy feliz. No es posible ir al cielo de esta manera. Yo quiero sufrir de cualquier manera por usted. Y yo me ofrecí. La palabra víctima fue exhalada por sus labios. Él no se atrevió a pronunciarla enfrente de nosotras, pero habíamos entendido. Mi madre, usted conoce todas nuestras amarguras, esos recuerdos desgarradores de los cuales no necesito escribir los detalles. Sin embargo, la época de mi toma de hábito llegó. Contra todas las esperanzas, mi padre estaba regresando de un segundo ataque. Monseñor fijó la ceremonia para el 10 de enero. La espera había sido larga, pero también qué fiesta tan bella. No le faltó nada, ni siquiera la nieve. ¿Yo le he hablado a mi madre de mi predilección por la nieve? De pequeña su blancura me maravillaba. ¿De dónde venía ese gusto por la nieve? Tal vez de que, siendo una pequeña flor de invierno, el primer adorno que vieron mis ojos de niña fue la tierra aclarada por su manto blanco. Yo quería entonces ver el día de mi toma de hábito, la naturaleza vestida de blanco como yo. Pero el día anterior, la temperatura estaba tan tibia que se hubiera podido pensar que estábamos en primavera, y yo no esperaba que fuese a haber nieve. El 10 en la mañana nada cambió. Yo dejé entonces ahí mi deseo de niño, imposible de volverse realidad, y salí del monasterio. Mi padre me esperaba en la puerta de la valla, acercándose a mí, con los ojos llenos de lágrimas y presionando en mi corazón. «Ah», dijo él, «aquí está mi pequeña reina». Y luego, ofreciéndome su brazo, hicimos solemnemente nuestra entrada en la capilla. Ese día fue su triunfo, su última fiesta aquí abajo. Todas sus ofrendas se habían hecho. Su familia le pertenecía a Dios. Celina le había confesado más tarde que ella también dejaría el mundo por el Carmelo. Ese padre incomparable respondió lleno de alegría: «Ven, vamos juntos ante el Santo Sacramento a agradecer al Señor las gracias que le da a nuestra familia y el honor que me da que Él escoja sus esposas en mi casa». Sí, es un honor para mí que el buen Dios me pida a mis hijas. Si yo tuviera algo mejor, yo me apresuraría a ofrecérselo. Lo mejor era Él mismo. Y el Señor lo recibió como una hostia de holocausto. Él aprobó como el oro en la hoguera y lo encontró digno de Él. Después de la ceremonia exterior, cuando yo entré al monasterio,
Monseñor entonó el Te Deum. Un sacerdote le dijo que ese cántico se cantaba solo a las profesiones, pero ya había comenzado, y el himno de acción de gracias continuó hasta el final. No hacía falta que esta fiesta fuera completada, ya que en ella se reunían todas las otras. En el momento en el que yo puse el pie en la cerca, mi mirada se puso primero en mi bello Jesús, ya que al girarme hacia el patio, yo lo vi todo cubierto de nieve. ¡Qué delicadez de Jesús! Cumpliendo los deseos de su pequeña prometida, Él le daba nieve. ¿Cuál es el mortal tan poderoso que sea, que pueda hacer caer del cielo un solo copo de nieve para seducir a su muy amada? Todo el mundo se sorprendió al ver esta nieve y la vio como un evento maravilloso, debido a la temperatura de los últimos días. Y desde ese momento, muchas personas que sabían de mi deseo hablaron a menudo, yo lo sé, del pequeño milagro, de mi toma del hábito, viendo que yo tenía un gusto particular por la nieve. Aún mejor, eso hacía ser más notable la incomprensible condescendencia del esposo de las vírgenes, de aquel que aprecia los lirios blancos como la nieve. Monseñor entró luego de la ceremonia y me llenó de toda clase de bondades paternales. Él me recordó que delante de todos los sacerdotes que lo rodeaban, mi visita a Bayeux, mi viaje a Roma, sin olvidar los cabellos levantados. Luego, tomándome la cabeza con sus manos, su grandeza me acarició por un largo tiempo. Nuestro Señor me hizo pensar entonces con una dulzura inefable en las caricias que Él me hizo poco antes de la asamblea de los santos. Y ese consuelo hizo que volviera un pequeño gusto de gloria celeste. Acabo de decirlo, el día del 10 de enero fue el triunfo de mi Padre. Yo comparo esta fiesta con la entrada de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos. Como la de nuestra Divina Madre, su gloria de un día fue seguida por una pasión dolorosa, y al igual que los sufrimientos de Jesús perforaron el corazón de su Madre Divina, nuestros corazones sintieron muy profundamente las heridas y las humillaciones del que nosotros apreciamos más en la tierra. Yo me acuerdo que en junio de 1888, al momento en el que nosotros teníamos miedo porque él había sufrido un parálisis cerebral, yo sorprendí a nuestra maestra diciéndole: yo sufro mucho, mi madre, pero yo lo siento, puedo sufrir aún más. Yo aún no pensaba en la prueba que nos esperaba. Yo no sabía que el 12 de febrero, un mes después de mi toma de hábito, mi padre venerado se daba a beber de un cáliz tan amargo. Oh, aún he dicho poder sufrir más. Las palabras no pueden explicar mis angustias y las de mis hermanas. No intentaré escribirlas. Más tarde, en los cielos, nos gustará entretenernos recordando esos días sombríos del exilio. Sí, los 3 años de martirio de mi padre me parecerán los más amables, los más fructíferos de nuestra vida. Yo no los cambiaría por las maravillas más sublimes, y mi corazón, en la presencia de ese tesoro invaluable, gritó en su reconocimiento: sea bendecido mi Dios por esos años de gracia que nosotros hemos pasado en los males. Oh, mi madre muy amada, qué preciosa y dulce era nuestra cruz tan amarga, ya que ninguno de nuestros corazones pudo escapar a los suspiros de amor y reconocimiento. Nosotros ya no caminábamos, nosotros corríamos, nosotros volábamos en los senderos de la perfección. Leonía y Celina no eran más del mundo, viniendo en el medio del mundo. Las cartas que ellas nos escribían en esa época están llenas de una resignación admirable. ¿Y qué parlatorios pasé con mi Celina? Ah, lejos de separarnos, las rejas del Carmelo nos unieron más fuertemente. Los mismos pensamientos, los mismos deseos, el mismo amor por Jesús y unas almas nos hacían vivir.
Nunca una palabra de las cosas de la tierra se mezclaba en nuestras conversaciones. Como antes en los pequeños matorrales, nosotros nos sumergíamos, no nuestras miradas, sino nuestros corazones, hasta más allá de los espacios y el tiempo. Y para sentir una felicidad eterna, nosotros escogimos aquí abajo el sufrimiento y el desprecio. Mi deseo de sufrimientos estaba satisfecho. Antes mi inclinación hacia ellos no disminuía. Mi alma compartía la prueba del corazón. La sequía aumentó. Yo no encontraba consuelo ni de parte del cielo ni de la tierra. Y sin embargo, en el medio de esas aguas de la tribulación que yo había llamado con todos mis deseos, yo era la criatura más feliz. Así pasó el tiempo de mi celebración de compromiso. Desafortunadamente, fue más largo de lo que hubiese deseado. Al final de mi año, usted me dijo, mi madre, que no soñara con hacer mi profesión, que el Señor Superior se opondría formalmente. Y yo debía esperar otros 8 meses. En el primer momento, se me hizo difícil aceptar tal sacrificio, pero pronto la luz divina penetró mi alma. Yo meditaba entonces en los fundamentos de la vida espiritual por el Padre Surín. Un día, durante la oración, entendí que mi deseo tan vivo de profesión se estaba mezclando con un gran amor propio, porque yo le pertenecía a Jesús como su pequeño juguete para consolarlo y darle placer. Yo no debía obligarlo a hacer lo que yo deseaba en vez de lo que él quería. Entendí además que el día de su boda, una prometida no agradaría a su esposo si ella no usaba ornamentos magníficos, y yo no había trabajado aún en esa meta. Entonces le dije a nuestro Señor: yo no le pido hacer profesión, yo esperaré lo que usted quiera. Solo yo podría sufrir que por mi culpa se difiera en mi unión con usted. Yo voy entonces a poner toda mi energía en hacerme un vestido rico en diamantes y de pequeñas piedras de todos los tipos. Cuando usted la encuentre suficientemente rica, yo estoy segura de que nada le impedirá tomarme como esposa. Yo me puse en marcha con un coraje nuevo. Después de mi toma de hábito, yo ya estaba iluminada abundantemente sobre la perfección religiosa, principalmente en el deseo de pobreza. Durante mi postulación, yo estaba contenta de tener a mi disposición cosas prolijas y de encontrar lo que necesitaba. Jesús sufría eso pacientemente, porque a Él no le gusta mostrarlo todo a todas las almas al mismo tiempo. Él solo ilumina poco a poco. En el comienzo de mi vida espiritual, cuando me acercaba a la edad de 15 años, yo preguntaba lo que yo ganaría más tarde. Yo creía que era imposible entender mejor la perfección. Pero entendí muy rápido, más adelante en ese camino, que uno se ve lejos del final. Ahora, yo me resigno a verme todos los días imperfecta y aún así encuentro mi felicidad. Yo regreso a las lecciones que me dio nuestro Señor. Una tarde, yo buscaba nuestra lámpara en las tablas destinadas para eso. Había un gran silencio imposible de pedirla. Yo me dije que posiblemente una hermana, creyendo que tomaba su linterna, había tomado la nuestra. Pero ¿hacía falta pasar 1 hora en las tinieblas por ese error? Justamente esa noche yo contaba con trabajar mucho. Sin la luz interior de la gracia, seguramente me hubiera quejado con ella, en lugar de sentirme mal. Yo fui feliz pensando que la pobreza consiste en verse privada, no solo de las cosas agradables, pero también de las que son indispensables. Y en las tinieblas exteriores, yo encontré mi alma iluminada por una claridad divina. Yo le agarré, en esa época, un amor verdadero a los objetos más feos y los menos cómodos. Así experimenté la felicidad cuando tomaron la bella jarra de nuestra celda, para que nos dieran en su lugar una jarra fea toda rajada. Yo hacía también muchos esfuerzos para no dar excusas, lo que se me hacía muy difícil, especialmente con nuestra maestra, a la cual no querría esconderle nada jamás.
Mi primera victoria no es grande, pero me ha costado mucho. Un pequeño vaso, dejado por no sé quién detrás de una ventana, lo encuentran roto. Nuestra maestra creía que yo era culpable de haberlo dejado caer. Me dijo que prestara más atención la próxima vez, que me faltaba orden completamente. Finalmente ella me pareció molesta. Sin decir nada, yo besé la tierra y enseguida prometí tener más cuidado para el futuro. A causa de mi poca virtud, esas pequeñas prácticas, lo he dicho, me costaron mucho, y yo necesitaba pensar que en el día del juicio todo sería revelado. Yo me aplicaba sobre todo en los pequeños actos de virtud que nadie veía. Así me gustaba doblar los abrigos olvidados por las hermanas, y yo buscaba 1000 ocasiones para hacerles favores. También sentí una atracción por la penitencia, pero no se me permitía nada para satisfacerla. Las únicas mortificaciones que se me daban consistían en mortificar mi amor propio, lo que me hacía más bien que las penitencias corporales. Sin embargo, la Virgen me ayudaba a preparar el vestido de mi alma. Tan pronto como lo terminé, los obstáculos se desvanecieron y mi profesión fue fijada al 8 de septiembre de 1890. Todo lo que acabo de decir en pocas palabras requeriría muchas páginas, pero esas páginas no se leerán jamás sobre la tierra. Muchas gracias, mis hermanos, por acompañarme en la lectura del capítulo 7 de Historia de un alma de Santa Teresa del Niño Jesús. Hermanos, no olviden suscribirse al canal, darle like al video, y si tienen algún libro que deseen que leamos acá en el canal, solo déjenlo en los comentarios. Bueno, bendiciones, mis hermanos, nos vemos en el capítulo 8.